Capítulo 11. El traidor y el espía. Horas más tarde de terminada la reunión, ya no se escuchaban las pisadas ni los murmullos de los demás miembros de la organización, que se estaban preparando para partir a cumplir sus respectivas misiones. Deidara había decidido esperar a que terminara la noche, se lo comunicó a Itachi y ambos decidieron que partirían a la mañana. En cuanto los cielos se despejen y la luz del sol ilumine la superficie, lo suficiente como para saber qué camino están tomando. Con los planes dichos y aceptados, ambos se retiraron. Itachi se fue por su cuenta, lejos del escondite, en dirección a las pequeñas arboledas que se alzaban en la parte más al oeste de donde ellos se encontraban. Cerca de un pequeño lago, prefería estar solo hasta que sea el momento de partir. Por otro lado, Deidara se mantuvo en el escondite, en un cuarto cerca de la sala de reuniones. El cuarto era pequeño y estaba iluminado por unos candelabros que colgaban de la pared y en la esquina había una cama, simple y antigua, cubierta con algunas sábanas y sobre ellas la almohada, tosca y antigua a simple vista. También había un escritorio que al igual que la cama y las sábanas no parecía que fuera nuevo y se podía observar en su superficie el golpe de los años. Deidara pensó que podría haber pertenecido a algún artesano o constructor pues las marcas, que superficialmente quedaron sobre la madera, eran uniformes, como hechas por alguna herramienta de medición. Esperaba que al menos la cama fuera cómoda, murmuró Deidara dando un suspiro agotado mientras entraba a la habitación y cerraba la puerta tras él. Ya hacía varias semanas que no había podido pegar ojo cómodamente. Las misiones y los trabajos que hacía, independientes a los trabajos de la organización, le tenían los días llenos y la gran mayoría de veces tuvo que acampar en algún bosque helado. Durmiendo sobre las ramas de un árbol, cubriéndose con su manto, o en algún hostal de mala muerte. Sin embargo, decidido a no ponerle peros a la habitación, la cual solo era usada como un cuarto de descanso y no estaba en la mente de quien ordenó construirla que fuera amueblada finalmente. Deidara se volvió, vio la cama, y con un gesto de resignación decidió sentarse y trabajar en el escritorio antes de descansar. Se puso manos a la obra, sacó su arcilla, la cual tenía guardada en su vieja pero confiable bolsa y empezó a moldear. Primero les dio forma de animales, para practicar el control que podía ejercer en la arcilla. Se formó un ave que revoloteó por la habitación hasta volver a posarse en el escritorio y cambiar de forma, se convirtió en un gato que se recostó elegantemente en el escritorio y poco a poco se fue comprimiendo hasta que adoptó la forma de una esfera que se alzó y cayó abruptamente sobre el escritorio. Aún me queda mucho trabajo por hacer, dijo Deidara mientras recogía la esfera y la acercaba a su campo de visión para poder apreciarla mejor. La esfera, a pesar que a simple vista parecía finamente moldeada, no lo estaba. Pues los ojos del rubio podían ver cada imperfección con sumo detalle y habían pocas cosas que se le escapen. Si no era capaz de moldear una simple esfera de manera perfecta, no podría dar el primer paso a su gran proyecto. Tenía planeada una gran creación, una obra que quedaría por siempre plasmada en los albores de la historia del verdadero arte. El simple hecho de pensar en su gran proyecto hace que su corazón lata con más fuerza y lo motive a seguir esforzándose pues él, por primera vez, no estaría solo para cumplir ese sueño, pues junto con él estaba su hermano menor y juntos lograrán que la gente admire y reconozca el verdadero arte así paso a paso un buen rato, perdido y divagando entre sus pensamientos y deseos mientras moldeaba y creaba usando su arcilla. Hasta que el momento en que su cuerpo y mente le obligaron a descansar había llegado. Estaba cansado y sus párpados pesaban como si estuvieran hechos de piedra, al haber estado demasiado tiempo concentrando la vista y practicando con su arcilla había olvidado el paso del tiempo. Ya cansado no pudo levantarse e ir a la cama a descansar, con un bostezo empezó a caer dormido lentamente sobre el escritorio. Al final, hoy tampoco podrá dormir cómodamente. Unas horas más tarde, Deidara despertó, aún se encontraba sobre el escritorio y a su lado, a la derecha del escritorio, abierta y dejando ver el contenido que en ella guardaba estaba su bolsa. Se dio cuenta entonces, se había quedado dormido sobre el escritorio y no había recogido la arcilla que al no tener nadie controlándola, se esparció por todo el escritorio. Deidara estaba agradecido que la arcilla que él usaba fuera especial, pues si hubiera sido arcilla normal se hubiera solidificado y sería un problema, para él, poder limpiarla. Empezó a concentrar su chakra y la arcilla, que se hallaba repartida por todo el escritorio de manera caótica, fue marchando, como si tuviera vida propia, de vuelta a la bolsa de la que escapó. Una vez todo arreglado se empujó hacia atrás extendiendo las piernas, se estiró aún sentado en la silla y se levantó del escritorio atándose su bolsa a la cintura.
Con el cuerpo entumecido y la pesadez de no haber podido dormir en una cama, otra vez, le hicieron levantar rápidamente, pues si no se estaba equivocando habría descansado lo suficiente como para que el sol al fin se hubiera puesto. Se marchó de la habitación cerrando la puerta cansadamente. Al salir vio como la luz del sol se filtraba en aquel estrecho pasillo, lo que indicaba que se había hecho de día. El momento del día perfecto para partir. Avanzó hacia el pasillo principal animadamente mientras seguía aquel pequeño hilo de luz que iluminaba débilmente el camino hacia la salida. Siguiendo la luz llegó al pasillo donde las antorchas que hace unas horas iluminaban aquel oscuro lugar habían sido recientemente apagadas, pues ya no eran necesarias, y de ellas aún se podía ver el humo de la ceniza ascendiendo y siendo llevada por el viento. Al salir del escondite fue recibido por el agradable clima de la mañana y el canto de las aves madrugadoras, que aún a la lejanía, se las podía escuchar, si se prestaba suficiente atención. Por un momento, Deidara tuvo que poner su mano sobre sus ojos, pues estos se habían acostumbrado a la penumbra de la cueva y la luz del día los lastimaba. Sin embargo, no duró mucho tiempo, pues al salir y tras unos cuantos parpadeos su visión había vuelto a acostumbrarse y volvía a ver sin molestia. Se volvió, buscando con la mirada, y se preguntó dónde estaba Itachi. Si bien no habían acordado una hora exacta, Deidara pensó que lo encontraría, apenas saliera, apoyado sobre alguna pared esperándolo con su típica cara de pocos amigos. Si recordaba bien, ayer lo vio irse hacia aquel lago cerca del escondite. Decidido a no perder más tiempo fue a buscar a su compañero, bajó rápidamente las escaleras hasta llegar al inicio de estas donde pudo divisar, a la distancia, el camino que llevaba hacia donde suponía que estaría Itachi. Deidara caminó unos cuantos metros hacia aquella arboleda que daba refugio al lago y cuanto más se acercaba el camino de tierra volvía a ser cubierto con la hierba, aquello le decía que ese lugar no era muy visitado desde hace mucho tiempo y seguro había sido olvidado por el tiempo. Tras una larga caminata pudo, al fin, llegar al lago. Era cristalino y la luz se reflejaba sobre sus aguas. Se quedó durante un momento contemplando aquel hermoso paisaje y entendió por qué Lucia decidió esperar en aquel lugar, pues el sonido de las mansas aguas del lago mecían el espíritu cansado y el viento que se colaba por entre las ramas de los árboles movían las hojas creando un sonido dulce y reconfortante. Parece que te gusta el lugar, dijo una voz. Deidara se volvió buscando la voz y se encontró con Itachi sobre una rama de un árbol. Al parecer le había estado observando desde el primer momento en que puso un pie en el lugar. Sí, no te lo voy a negar, dijo, no pensé que fueras a tener buen ojo para estas cosas. Pero, dejando de lado este tema, he venido a buscarte, creo que es hora de que partamos. Sí, estoy de acuerdo, dijo Itachi, pero antes, tengo algunas preguntas que hacerte. Hubo un silencio, el viento que movía las copas de los árboles se detuvo. Deidara, sorprendido por la inesperada petición de Lucia, cruzó los brazos y dio unos pasos hacia adelante antes de hablar. Bien, no tengo ningún problema, respondió. Pregunta lo que quieras, no tengo intención de ocultarte nada. ¿Qué quieres saber? Itachi bajó de la rama del árbol, se puso frente al rubio y lo miró directamente a los ojos. Con sus ojos penetrantes y siempre cubiertos por el Sharingan era capaz de intimidar a cualquier persona. Sin embargo, Deidara no retrocedió. Respetaba y hasta cierto punto se sentía intimidado por el Uchiha, pero sabía que no había intención hostil en su mirada. ¿Cuál es tu objetivo?, preguntó Itachi. Un traidor, perseguido por su propia gente, que se refugió en la hoja y por una mera casualidad obtuvo la protección del Hokage. Ahora se mete en los asuntos de una organización porque se preocupa por el bienestar de un niño huérfano. Te vigilé por órdenes del Hokage durante mucho tiempo, y sé que lo único que te importa eres tú y tus intereses. Así que dime cuáles son tus verdaderos objetivos en esta organización. Deidara escuchó atentamente aquello que le dijo el Uchiha y como había pensado le iba a preguntar sobre Naruto y qué era lo que hacía en la organización. No es simple, dijo Deidara. Es porque así lo he decidido yo. Y sí, yo, me preocupo solo por mi arte y por mí mismo, por ese motivo me preocupo por Naruto. Él no solo continuará el arte que yo le he enseñado como mi aprendiz, sino que también como mi hermano. La verdad sea dicha, planeaba dejar esta organización hace mucho, pero cuando me enteré que iban detrás de los Jinchurikis, se convirtió en mi problema. Sé que no tengo el derecho de pedirte que confíes en mí. Pero te pido que no te entrometas en mi camino si Naruto llega a correr peligro, dijo Deidara con gesto decidido. Tengo la intención de destruir a Akatsuki por dentro antes que obtengan al Kyuubi. Los ojos de Itachi se agrandaron en sorpresa tras escuchar al rubio hablar con tanta convicción de lo que planeaba hacer.
Pero aún no podía confiar en él, al menos por el momento. Si era cierto lo que decía, ambos podrían usarse y usar la información que obtengan para cumplir sus objetivos. Itachi, dibujando una sonrisa invisible en su rostro, habló. No confío en ti por el momento, añadió. Pero si en verdad quieres acabar con Akatsuki desde dentro, vas a tener que hacerlo solo. Mi misión no es acabar con esta organización, sino vigilar y comunicar todo lo que haga a la aldea. Ya veo, dijo Deidara con tono decepcionado. Pero, puedo ayudarte aunque indirectamente. Como ya te he dicho, mi misión no es destruir sino informar. Necesitarás más que unas simples explosiones para poder acabar con Akatsuki. Y tendrás que conocer mejor a quienes te enfrentas, no podrás hacer nada si intentas actuar sin un plan. Si de verdad quieres acabar con Akatsuki, necesitarás esperar el momento justo. ¿Estás dispuesto a hacer eso incluso si eso significa que te enfrentes a Naruto ya no como su hermano sino como tu objetivo? ¿Estás dispuesto a eso? No hace falta que lo digas, dijo Deidara, soy consciente de lo que significa y sé que llegado el momento me volveré a encontrar con Naruto, ya no como su hermano sino como su enemigo. Deidara habló con firmeza, era consciente que si quería salvar a su hermano de las garras de Akatsuki, tendría que enfrentarse tarde o temprano a Konoha y sabía que su hermano le pediría explicaciones. Que él no podría darle hasta muy terminada su misión. Itachi asintió con la cabeza en aprobación a lo que había dicho, se apartó de Deidara y se alejó caminando. ¿A qué esperas, compañero? Tenemos trabajo que hacer. Deidara dio un sí en respuesta y fue a alcanzarlo para que ambos pudieran partir. Ambos fueron a un descampado donde Deidara convocó a su montura, aquella ave majestuosa se manifestó y extendió su ala para que ambos pudieran subir. Una vez se subieron, Deidara dio la orden para el despegue y el ave se empezó a alzar hacia el cielo, en camino a su objetivo. Se elevaron a tal altitud que pasaron a través de una nube que los cegó por un momento con su blanco dominio. Al salir, el cielo despejado fue lo primero que vieron y por debajo de ellos las montañas rocosas de aquella región parecían diminutas como si fueran simples manchas en la visión, un trémulo de emoción los invadió a ambos, de manera diferente por supuesto. Itachi, que nunca había estado a tal distancia de la tierra, se quedó maravillado por las vistas que desde las alturas pudo apreciar, pero como era típico en él, no lo podías ver en su rostro. Por otro lado, Deidara, hacía mucho tiempo que no sobrevolaba a esa altura y había olvidado aquel paisaje que alguna vez fue parte de lo que llamó hogar. Ambos se mantuvieron a esa altura hasta que, tras unas horas de vuelo, al fin avistaron el pueblo de Yotsu. Deidara ordenó a su montura que descendiera cerca de la pequeña arboleda, pues no querían causar ninguna sospecha por si el Jinchuriki se estaba escondiendo entre la población, cosa que no pensaban posible. Sería imposible que los espías de Akatsuki fallaran en descubrir a un Jinchuriki entre la población común. Tenemos que mantener un perfil bajo, dijo Itachi mientras se colocaba su sombrero, que cubría su rostro. Deidara asintió y también se colocó el sombrero para pasar desapercibido al entrar el pueblo, cogió el pergamino de la misión y lo abrió para volver a leer el contenido. Cabellos rojos y una advertencia de que puede ser un Uzumakium. Si ese fuera el caso, tal vez. Deidara se quedó pensativo unos segundos, pero después llamó a Itachi, que volvió hacia él y preguntó: ¿qué pasa? En el pergamino pone que posiblemente este Jinchuriki sea un Uzumaki, cabellos rojos y la capacidad para ser un Jinchuriki, sumado a que es un anciano y no se le ha podido dar casa. Eso puede ser debido a que tienen sangre Uzumaki fluyendo por sus venas, de ahí su vitalidad. O simplemente es un anciano con mucha suerte. Me imagino que tienes tus planes si resulta ser un Uzumaki. ¿Estoy en lo cierto? Deidara se quedó sorprendido, Itachi había adivinado lo que estaba pensando casi en su totalidad. Y dio un suspiro antes de hablar. Sí, dijo. Si resulta ser un Uzumaki, debería tener conocimientos de cómo utilizar su chakra correctamente y algún que otro arte perdido de los Uzumaki que podríamos usar a nuestra favor. Mataríamos dos pájaros de un tiro, dijo Itachi poniendo su mano sobre su mentón. Si fuera así, te harías con conocimientos que ayudaran a Naruto a volverse más fuerte y nosotros obtendremos algún arte capaz de usar si las cosas se complican en el futuro. Exacto, dijo Deidara. Pero ¿cómo lograremos que nos revele sus secretos? Todavía no sabemos si es un Uzumaki, no te apresures en sacar conclusiones. Suspiro, tienes razón, dejemos esto hasta que comprobemos que sea un Uzumaki, no es bueno que levante mis esperanzas en vano. Por ahora concentrémonos en encontrarlo, dijo Itachi. Debemos de aprovechar que hemos llegado de día a este pueblo para empezar a recabar información. Es imposible pasar desapercibido en un pueblo, y más si eres un extranjero.
Solo necesitamos estar atentos a lo que murmure la gente. Deidara aceptó el plan de Lucia de buena forma y ambos se dirigieron al pueblo que estaba a unos cuantos metros de donde aterrizaron. Aquel pueblo se encontraba en una región montañosa, el terreno era áspero en algunas partes del camino, pero conforme más se acercaban vieron un camino de tierra y fueron por él, probablemente servía para la llegada y salida de mercancías. Siguiendo el camino llegaron a las puertas del pueblo, no había guardias y no parecía que la zona estuviera vigilada a pesar de ser un pueblo muy cercano a la frontera, cosa que ya de por sí era raro. Entraron y fueron a la calle principal, era un pueblo tranquilo pues entre el babel de la gente no parecía que nadie estuviera de mal humor. Todos los habitantes parecían estar de buen humor y cuando se acercaban a alguna tienda y los dueños al darse cuenta que no era de por ahí les llamaban: extranjeros, venid y probad de mi comida, es la mejor que encontraréis en este pueblo. Y también se escuchaba: venid, debéis de estar cansados tras el viaje. Mi posada ofrece buenas estancias a precios justos. Me parece una buena idea descansar en esa posada tuya. ¿Dónde se encuentra?, dijo Deidara acercándose a aquel joven que les habló. Está a unas cuantas calles de aquí, por favor, si son tan amables. Tenemos cosas que hacer, dijo Itachi interrumpiendo al joven. Lo sé, pero no he podido dormir cómodamente desde hace mucho tiempo y no planeo seguir con esa rutina. Además puede que estemos por aquí durante unos días, nos vendría bien un buen lugar en el que descansar. El joven que los había llamado era apenas un muchacho de 16 años, aunque su complexión y altura podían hacerlo ver un poco más mayor de su edad. Al ser interrumpido solo se dedicó a ver y no interrumpir a aquellos dos, no quería ser descortés con quienes pudieran ser sus huéspedes. Está bien, dijo Itachi. Si ya se había decidido a quedarse en algún lugar donde pasar la noche, confía en mí, sé lo que estoy haciendo, dijo Deidara mientras levantaba los hombros. Deidara se adelantó y fue junto con el muchacho que los iba a guiar a la posada, siendo seguidos por Itachi que caminaba unos pasos detrás de ellos. Y dime, niño, ¿cómo te llamas?, dijo Deidara de manera amistosa. Me llamo Taigu, señor, y soy el hijo del posadero de este pueblo. Ya veo. Y dime, Taigu, veo que la gente está muy animada, ¿acaso están celebrando alguna ocasión especial? Tal vez algún festival o alguien importante está organizando alguna fiesta en el pueblo. Sí, hoy la gente está celebrando un día muy especial, dijo Taigu, pero eso os lo puede contar mi padre, si así queréis. A mi viejo se le dan muy bien contar todo tipo de historias. Mientras iban caminando por aquellas calles, podían ver cómo la gente iba de aquí para allá cargando con varias cajas. Los comercios estaban llenos y los bares que estaban a pie de calle resonaban con el sonido de cantos y celebraciones. Los dos siguieron por el camino principal hasta que Taigu giró a la derecha y tras caminar unos pasos más Taigu les informó que ya habían llegado. La posada era una casa de buen tamaño, de 2 pisos y muy cerca de los baños del pueblo. Taigu les indicó que entraran y así lo hicieron. Cuando entraron los tres, fueron recibidos por un hombre de gesto cansado, pero siempre con una sonrisa amable dibujada en el rostro. Bienvenidos. Taigu, ¿quiénes son estas personas? Somos viajeros, hemos llegado hasta aquí porque era el lugar más cercano para descansar antes de seguir nuestro camino, intervino Deidara antes de que Taigu pudiera contestar. Oh, ya veo, es un placer entonces. Hace mucho tiempo que no recibimos visitantes en esta posada. Por favor, sentiros cómodos y no dudéis en llamar si necesitáis algo. Si no es molestia, ¿podría respondernos una pregunta? El hombre, que ya se estaba retirando, volteó y se volvió a acercar a ellos. Claro, ¿qué quieren saber? Parece que estáis celebrando algo. ¿Se puede saber qué es? Oh, supongo que no es difícil darse cuenta con el ambiente tan animado del lugar. Venid, sentaos, porque dijo señalando una de las mesas vacías. El hombre le dio la orden a su hijo de ir a ordenar el almacén. El niño obedeció y se retiró, no sin antes bajar la cabeza y despedirse de los dos. Veréis, el pueblo está celebrando el día que se fueron varios grupos de renegados que solían estar en estos lados. No fue hace mucho que ese grupo decidió hacernos la vida imposible, saqueaban nuestras tiendas, robaban a los mercaderes que venían por la ruta del sur. Pedimos ayuda, pero no teníamos el dinero suficiente como para pagar un grupo de shinobis. Esto desanimó a mucha gente que empezó a dejar la aldea. Sin embargo, un día simplemente dejaron de aparecer, no sabíamos si era alguna artimaña para que bajáramos la guardia o si simplemente se había ido, así que yo junto con unos hombres más nos aventuramos a la montaña, donde estaba su campamento.
Pero cuando llegamos, solo encontramos un campamento hecho cenizas y aunque parecía imposible, había varias armas por el suelo que estaban completamente deformadas, como si un calor inmenso las hubiera vuelto a moldear. Por un momento, pensamos que debía de ser obra de algunos cazarrecompensas. Pero uno de nuestros hombres encontró todo lo robado por esos malnacidos en una de las tiendas que aún estaban en pie. Así que supusimos que fue algún monstruo o tal vez se mataran entre ellos, la verdad no nos importa lo más mínimo. Con ese dinero pudimos darle un empujón a nuestro pueblo y recuperar todo lo perdido en ese mes. Deidara e Itachi escucharon con atención lo que el hombre les decía, un campamento entero de shinobis renegados reducido a cenizas y no se llevaron nada de las mercancías robadas. No conocían las habilidades del portador del yombi, pero solo podría ser un Jinchuriki el que se encargará de los bandidos sin que nadie lo notara. ¿Cómo hace cuánto tiempo fue que sucedió eso? El hombre puso su mano en su mentón, empezó a tamborilear con los dedos durante unos segundos antes de hablar, fue hace un mes, en ese tiempo venían mucha gente utilizando el camino del sur por lo que convertí mi casa en una posada. Saben, temía que tendría que cerrar porque a pesar de habernos librado de los bandidos la gente ya no parecía venir por aquí. Pero parece que eso está cambiando. Ya veo, eso era todo lo que quería preguntar, entonces, si es así yo me retiro. Llamaré a mi hijo para que os indique dónde está vuestra habitación. El hombre llamó a Taigu que apareció rápidamente apenas escuchó el llamado de su padre. Entonces le ordenó que les llevara a su habitación, Taigu asintió y les guió hasta el segundo piso donde sería su lugar de estancia. Sacó unas llaves y abrió una de las puertas del segundo piso. Si necesitáis algo, por favor no dudéis en pedirlo, dijo Taigu cortésmente antes de despedirse y cerrar la puerta tras de él. ¿Qué opinas?, preguntó Deidara. Dijo que hace un mes habían unos shinobis causando problemas por aquí pero que misteriosamente desaparecieron. Las posibilidades de que sea el Jinchuriki del Yombi son altas. Además nos han dado un lugar por donde empezar a buscar. ¿Te refieres al viejo campamento, verdad? Sí, podemos partir desde ese lugar y buscar alguna pista que haya dejado. Podríamos saber dónde se encuentra. Si el Jinchuriki está viviendo en el bosque tendremos que buscar con mucho cuidado. Deidara abrió la ventana y lanzó unas 6 bolas de arcilla que en el aire se convirtieron en pequeñas aves y se fueron volando en dirección hacia la montaña. Empecemos la misión, dijo Deidara mientras cerraba la ventana. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.